Supercrack Estrella presenta gigantesca prisión para criaturas angelicales en la Antártida. Hace más de 60 años las excavaciones en las cuevas de Qumrán revelaron casi 1000 antiguos rollos de papiro que ofrecen importantes destellos sobre el pasado de la humanidad, pero los arqueólogos quedaron confundidos al encontrar un texto inusual entre dichos rollos, un documento que ofrece pistas sobre la desaparición de los llamados Nefilim y al que se ha llamado el Libro de los Gigantes. La Biblia hace varias referencias a los Nefilim, sobre todo en el libro del Génesis, pero la mayor parte de la información relativa a estos gigantes procede del antiguo libro apócrifo de Enoch. Este antiquísimo texto religioso judío es atribuido al bisabuelo de Noé, aunque algunos eruditos han datado algunas de sus partes en torno al año 300 a.C. Los ángeles caídos son aquellos seres celestes que moraban junto a Dios. Cada uno de los ángeles se encargaba de realizar una tarea en los cielos. En determinado momento unos cuantos ángeles decidieron alzar su voz contra Dios y fueron expulsados hacia la tierra. Por esa razón hoy día los conocemos como los ángeles caídos. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Génesis 6:4. Estos ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres en la época antediluviana tenían apariencia humana. Siempre me preguntan cómo una mujer normal podría tener relaciones sexuales con un gigante. Los ángeles que había en la tierra tenían un tamaño normal, fue la mezcla de una mujer humana, con el ADN de un ángel lo que hizo que los niños engendrados salieran gigantes. Esto no significa que nada más nacer ya fuera un gigante, fue creciendo poco a poco. Pero estos hijos de Dios no podrían ser ángeles, porque los ángeles son seres espirituales, según Hebreos 1:14, y no tienen relaciones sexuales, ver Mateo 22:30, Marcos 12:25, Lucas 20:34-36. Si estudiamos el contexto de Génesis 6, veremos que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, un hombre fiel a Dios, Génesis 5, y las hijas de los hombres eran descendientes de Caín, rebeldes contra Dios, Génesis 4:1-24. Después de que se concretó la unión de estos dos grupos, reprobada por Dios, solamente Noé y su familia permanecieron leales a Dios, Génesis 6:8-10. ¿Es posible que los ángeles puedan procrear siendo ellos seres espirituales? Los ángeles fueron creados como seres inteligentes un poco superiores a los hombres, Salmo 8:6. Hebreos 2:7, sin necesidad de multiplicarse mediante la sexualidad. Sin embargo, se sabe que pueden materializarse con cuerpos humanos, Génesis 18:1-2. 19:1-22, o presentarse delante de los hombres con aspecto de mujer, Zacarías 5:9. Los ángeles caídos conservan todas sus facultades angélicas, teniendo solamente corrompida su inteligencia y voluntad. En un estado de pecado permanente bien pudieron a. Materializarse con forma humana y procrear mediante milagros falsos. b. Tomar posesión de cuerpos de varones para inducir la procreación. ¿Qué motivos pudieron tener estos ángeles rebeldes para intentar la procreación? Algunos expositores bíblicos creen que los impulsó la lujuria. Ellos veían a los hombres gozar sexualmente con sus mujeres y desearon desordenadamente hacer lo mismo. Otros dicen que, siendo los ángeles espíritus difícilmente puedan tener apetitos sensitivos, que la razón de su comportamiento obedecería a la ejecución de un plan siniestro, suplantar la raza humana por otra creada por ellos. Varios eruditos presuponen que los ángeles caídos pretendieron utilizar a las mujeres para contraatacar a Dios, y así como el querubín rebelde engañó a Eva, Génesis 3:1-7, induciendo la caída en desgracia de Adán, Génesis 3:6, estos tal vez intentaron repetir la maniobra pero en una escala mucho mayor, con la intención de impedir la llegada en el futuro, de un redentor tal como se le promete a la primera pareja humana en Génesis 3:15. La intención de estos demonios no sería otra que la de suplantar la raza humana por otra creada por ellos, con el fin de impedir que Jehová redimiera a la humanidad. Solo así se entenderían los pasajes de Judas 6 y 2 Pedro 2:4-5 y el terrible castigo al que fueron sometidos, aún antes de la llegada del tiempo del juicio final. Si observas bien, en nuestro siglo XXI continúan con este plan, y lo que quieren ahora es suplantar con robots que tengan la inteligencia artificial. Si los hombres antediluvianos eran más grandes, estos Nefilim probablemente eran aún más grandes. Según algunas leyendas hebreas, el libro de Enoch y otros libros no bíblicos, eran una raza de gigantes o superhéroes que cometían atrocidades.
Todo lo que la Biblia refiere directamente de estos seres es que fueron los famosos héroes de antaño, no eran extraterrestres sino seres reales, descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Debemos ser cuidadosos para no utilizar textos controvertidos y extraer conclusiones para sustentar nuestras interpretaciones personales. Generalmente, una conclusión errónea no concuerda con el resto de las escrituras. Existieron más gigantes después del diluvio, como indica el texto bíblico. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra, sin embargo, es probable que hayan disminuido en cantidad y tamaño, comparados con los antediluvianos. Cuando los israelitas espiaban la tierra de Canaán, dijeron a Moisés: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, 33 hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Los ángeles caídos formaban parte del cortejo celeste. En un momento determinado estos ángeles querían intervenir en la vida de las personas que empezaron a habitar la tierra. Los ángeles tenían información importante sobre los avances que tendría la tierra a medida que transcurriera el tiempo. Eso demuestra que ellos controlaban el tiempo, sabían sobre nuestro futuro. Estos ángeles caídos tenían una inteligencia 1000 superior a la de un humano. Puede ser que tuvieran máquinas del tiempo. Estas máquinas del tiempo son las que nosotros llamamos ovnis. Hay que recalcar que los ángeles celestes tenían la capacidad de saber cuáles serían las elecciones que elegirían sobre su destino. Por esta razón empezaron a formarse distintas jerarquías dentro del plano celeste y diversos ángeles se encontraban descontentos con la vida que llevaban allí. Así como a los humanos, Dios realizó una especie de prueba para ver cuáles serían las decisiones que elegirían los ángeles. En efecto, se percató que las decisiones del querube Lucifer fueron completamente contradictorias, ya que Dios le había otorgado los más bellos dones, tenía las características más hermosas y rápidamente se ganó el cariño de Dios en el cortejo celeste. Sin embargo, los deseos de Lucifer por creer que podría superar a su padre, por lo que alzó su voz junto a otra cantidad de ángeles que fueron desterrados de la corte celeste. Dios los mandó a las partes más profundas del mundo oscuro que dominan los seres llenos de ego, codicia y otros aspectos que dañan a cualquiera. Para muchos ese lugar es el infierno, para otros un mundo paralelo al nuestro llamado antimundo, o quizás otra dimensión. También puede que estén atrapados en algún lugar del tiempo. Los ángeles caídos son reconocidos porque pueden representarse en forma humana entre nosotros. Por lo general tienden a convivir con nosotros los humanos y no nos percatamos de ellos. Se cuenta que los ángeles caídos buscan desestabilizar a los humanos en la tierra, por lo que es común que busquen la manera de introducirse en los sueños de las personas y de este modo harían que los humanos se sientan un tanto perdidos. Por lo general tienden a mandar señales persuadiendo las mentes débiles y haciendo que caigan en un juego y se entreguen a las oscuridades que el mundo puede ofrecer. Antes de haberse convertido en los ángeles caídos, eran los encargados de servir a Dios y a la humanidad. Una vez que fueron trasladados a la tierra, convivieron con las mujeres terrenales y también conocieron los caminos del inframundo. Se puede determinar que son unos seres contaminados por los deseos de obtener, querían obtener riquezas y experimentar cosas que van en contra de la vida que ofrece Dios. Por esta razón fueron desterrados de la corte celestial. En los textos sagrados no hay una fecha que indique cuándo se crearon los primeros ángeles. Sin embargo, lo que sí se sabe es que los ángeles ya formaban parte de este mundo antes de la creación de Adán y Eva. Por otro lado, también se sabía que para ese entonces ya se habían clasificado los ángeles, entre los que pertenecían a la corte celestial, los ángeles caídos y los demonios que habitaban en las oscuridades del mundo. Se dice que los ángeles caídos y los ángeles que pertenecen a la corte celeste carecen de figura humana, poseen habilidades que les permite trasladarse de una manera mucho más rápida que la especie humana. Como se ha mencionado anteriormente, los ángeles no tienen aspecto humano, sin embargo, está dentro de sus capacidades dejarse visualizarse como personas. Los ángeles caídos son poseedores de una fortaleza que supera a la de las personas. En algunas partes de los textos sagrados se cuenta como un ángel caído tuvo la capacidad de batallar contra miles de hombres y al día siguiente aparecían los cadáveres del combate. Es cierto que los ángeles caídos tienen una gran fortaleza, pero existe una delgada línea que los diferencia de seres nombrados como dioses. Tampoco son seres divinos. De hecho, solo pueden presenciarse en determinado lugar, no se multiplica su presencia en un mismo momento. Lo que sí es acertado es que se pueden movilizar de manera veloz. Y esto es justo lo que hacen los ovnis. ¿Están los ángeles caídos y los demonios relacionados con el fenómeno de los extraterrestres?
Está claro que sí. ¿Hay vida inteligente en otros planetas? Yo no creo que haya mucha vida inteligente en este planeta, mucho menos en otros planetas. Hablando en serio, la Biblia no nos proporciona ninguna evidencia de que Dios haya creado otras criaturas en ningún otro planeta diferente que no fuera la Tierra. La Biblia menciona un listado de más de media docena de seres que debieron haber sido creados por Dios antes que el hombre, sin embargo estos seres no parecen estar sujetos a las mismas leyes naturales y físicas que nosotros los seres humanos. Dios es capaz de haber creado otros seres si así lo hubiese deseado, pero yo no creo que Dios tenga esa sorpresa preparada para uno de estos días. Mis hijos, aquí están sus primos, si Dios ha creado otro planeta con seres humanos en él, el hombre llegará a enterarse y no creo que Dios vaya a jugar esos jueguitos, sabiendo él lo que los científicos dirían inmediatamente. El hecho de que la Biblia guarda silencio total con respecto a este tema me hace pensar que no hay otros seres como nosotros en el universo. ¿Qué es un ovni? 50% de la población americana cree en los denominados ovnis, objetos voladores no identificados. Es increíble que una cantidad tan inmensa de personas crean en una noción falsa. Esta es, sin embargo, una noción falsa que la Iglesia no ha tratado de enfrentar. La gente está engañada y continuará estando engañada. Pero ¿por qué no proporciona la Iglesia respuestas a este tema? Porque muchos reportes de visiones de ovnis pueden ser fácilmente explicados por medios naturales, ya que muchos no son más que visiones de estrellas, meteoros y hasta del planeta Venus. ¿Son los reportes de ovnis recientes? En Japón se reportaron visiones de ovnis más de 2000 años antes de Cristo, existen dibujos muy antiguos grabados en las rocas de ovnis, es por eso que muchos dicen que la rueda dentro de otra rueda se trata de un ovni. Muchos grupos que defienden la existencia de los ovnis llegan hasta declarar que estos extraterrestres fueron los responsables de que el hombre lograra los más grandes descubrimientos de la historia, tal como el descubrimiento de la manera de hacer fuego. Pero en realidad, ¿cuál es la explicación real de los reportes de visiones de ovnis? En mi opinión personal, los extraterrestres y sus ovnis son espíritus malignos, ángeles caídos, enviados al mundo para engañar a la gente, para que crean que existen otras formas de vida, una especie de fuerza superior, más sofisticados, más avanzados tecnológicamente y hasta una alternativa al mismo Dios de la Biblia. Muchos de estos grupos alegan que han sido los extraterrestres quienes nos han creado. De acuerdo con los reportes, estos extraterrestres parecen tener una increíble inteligencia, muy superior a la nuestra. Eso es exactamente lo que sucedería si estuviéramos hablando de seres angélicos, caídos. Tanto los demonios, como los extraterrestres o ángeles caídos, desean que la humanidad los acepte. En la mayoría de los reportes, los extraterrestres se presentan como servidores y amigos de la humanidad. Ellos desean sustituir a Cristo y llevarnos a una nueva era de paz. Creer en esto significaría socavar el mensaje del Evangelio. Es asombroso notar cómo, después del 1968, cuando se prohibió la lectura de la Biblia y las oraciones en las escuelas públicas de Estados Unidos, las visiones de extraterrestres se han hecho más y más frecuentes. No solamente se reportan visiones, sino también encuentros cercanos con extraterrestres. ¿Nota usted cómo los fundamentos bíblicos han sido sustituidos por fundamentos no bíblicos? Estos espíritus han aparecido miles de veces en los últimos siglos. Estos extraterrestres continúan apareciendo y ahora hasta están secuestrando o raptando seres humanos. ¿Qué sucede con los famosos secuestros o raptos de seres humanos por parte de los extraterrestres? En mi opinión personal, esta gente realmente no es físicamente raptada, sino que estos seres espirituales malignos alteran el estado mental donde la persona cree haber estado en algún otro lugar. Muchos de los que son raptados cuentan que durante el tiempo en que son raptados los extraterrestres los someten a experiencias horribles y a experimentos horrorosos. Estos experimentos más tarde causan enfermedades, miedo incontrolable y constantes pesadillas. Decenas de estas personas se han reportado con desviaciones mentales serias, y está registrado que un número significativo termina por suicidarse. Se reporta que tal y como ocurre en las manifestaciones demoníacas, los extraterrestres pueden poseer cuerpos físicos y hasta causar fenómenos en el mundo físico. ¿Existe alguna relación documentada entre el satanismo y los extraterrestres? William Goetz escribió un libro titulado OVNIs, Amigos, Enemigos o Fantasía. Nos revela algo que la prensa no se atreve a revelar. Todos los que reportan haber sido raptados han experimentado con el mundo oculto antes de haber sido raptados. Todos han entrado en contacto con religiones tales como el budismo, yoga, brujería, lectura de barajas, magia, además del uso extremo de drogas alucinógenas.
Goetz también nos dice que los mismos lugares donde se celebran ritos satánicos y paganos, más tarde se convierten en lugares donde ocurren manifestaciones de extraterrestres. Estos extraterrestres ofrecen una entrada pacífica hacia el nuevo milenio, sin embargo, debido a lo que sucede a los raptados, es obvio que estos seres no son amistosos en lo absoluto. Si así lo fuera, ¿cómo justificar raptar a una persona contra su deseo? Existe una agenda evolucionista detrás del programa espacial de los gobiernos, que designan dinero para estas investigaciones. La evolución está íntimamente ligada a estos fenómenos paranormales. Si en realidad la vida evolucionó en la Tierra, entonces pudo haber evolucionado en otros lugares también. Sin embargo, esta página está repleta de evidencias de que la vida no ha evolucionado. Los únicos seres además de nosotros en el universo son los seres espirituales creados por Dios antes de nosotros. Estos seres son benignos o malignos. Ustedes se darán cuenta de las actividades que tanto los seres benignos como los malignos han estado llevando a cabo con la raza humana desde los días de la creación y sacarán sus propias conclusiones. Los evolucionistas invierten miles de millones de dólares en busca de vida en otros planetas, cuando la Tierra tiene tanta evidencia de un creador inteligente en cada fenómeno observable en la misma Tierra. Este precioso sistema solar, con sus planetas y sus cometas, solamente puede ser fruto de la sabiduría y el dominio de un ser poderoso e inteligente. Este ser lo gobierna todo, no como el aliento del mundo, sino como el Señor sobre todo lo que existe. Es debido a su dominio que Él merece ser llamado Señor Dios, Gobernador Universal. ¿Por qué busca la gente una fuente de inteligencia diferente a Dios? ¿Por qué se niegan a creer en Dios? Una vez una persona recibe respuestas convincentes cargadas con evidencias de la existencia y la creación divina, él se ve atrapado ante la disyuntiva de tener que decidir. Generalmente ellos no aceptan la verdad de Dios, porque hacerlo significa tener que hacer un compromiso moral, y muchos no están dispuestos a hacerlo. Es posible que llegue el tiempo cuando más personas crean en extraterrestres que en Dios, y ese es el plan de Satanás desde la creación. Decir al hombre qué hacer, por lo tanto dudar de las direcciones de Dios, el verdadero creador. Ver Génesis 3. ¿Tiene el rapto de la iglesia alguna relación con los raptos de los extraterrestres? La Biblia nos dice durante la gran tribulación, muchos demonios serán liberados, más y peores que los que hay ahora. En estos mismos momentos es obvio que la influencia demoníaca ha incrementado. ¿Ha escuchado hablar de la madre que ahogó sus 5 hijos? ¿Del señor ruso que mató a su esposa embarazada y a 3 otros miembros de su familia? ¿De los jovencitos que asesinaron a una docena de sus compañeros en la escuela? Etcétera, etcétera, etcétera. Es indudable que cuando el rapto de la iglesia ocurra, el suceso se achacará a los extraterrestres, y seguramente se dirá que ha sido un rapto en masa perpetrado sobre las personas espirituales por parte de extraterrestres, pero aquellos que aleguen esto prontamente serán desmentidos, porque son tantos los que ahora van a la iglesia y otros a quienes se les ha predicado, pero que orgullosamente se niegan a venir a los brazos de Cristo, que ellos mismos serán los testigos principales de lo que habrá sucedido. Muchos de estos que van a la iglesia y creen que por eso se salvarán, uno de estos días se llevarán una gran sorpresa. Es en Cristo donde está la salvación, no en iglesia alguna. Aunque todos los ángeles son descritos con la figura varonil, no hay certeza de ello, porque realmente no poseen sexo, por lo tanto no tienen la posibilidad de tener descendientes. Otro aspecto importante de los ángeles, es que ellos no pueden morir, por lo que de ningún modo llegarán a ese estado. Una interrogante que puede invadir a muchas personas, es sobre la existencia de los ángeles caídos. ¿Verdaderamente es una información acertada? Sí, los ángeles caídos sí son reales. Ahora bien, muchos se cuestionan cómo unos seres puros pueden llegar a ser desterrados de la morada de Dios. Es una interrogante muy común entre los investigadores sobre este tipo de temas. Pero hay que recordar que los textos sagrados relatan el enfrentamiento que hubo entre el ángel Miguel, con un dragón como adversario. Los ángeles buenos estuvieron junto a Miguel, pero el dragón, la culebra y los ángeles que se estaban alzando en contra de Dios, dieron una gran batalla. Sin embargo, fueron desterrados. Hoy día la figura del dragón y la culebra son representaciones que corresponden a la maldad. En ese destierro se encontraba Lucifer y otros ángeles que son los reconocidos ángeles caídos. Su presencia en la tierra perturba a las personas que no tengan fe en Dios. Son los primeros incitadores de la maldad. Los ángeles caídos existen para molestar a las personas. Tratan de que caigan en las tentaciones banales que no aportan nada positivo a los que habitan la tierra. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que cada habitante de la tierra tiene un ángel que se encarga de resguardar la vida de cada uno y salir al combate si es necesario para
para aislar a los ángeles caídos de las personas, en ese sentido ellos podrían ser los causantes de este mal que azota la tierra, ese bicho que tiene el nombre de corona y que nos tienen confinados y encerrados en nuestras casas, podrían ser los ovnis que están apareciendo ahora más que nunca los que esparcen el corona creando miedo y dolor en la humanidad. Una batalla colosal entre los ángeles fieles a Dios y los que se rebelaron contra él. Finalmente, las fuerzas de Dios superaron a los corruptos y fueron desterrados al Tártaro, que algunos creen que se trata en realidad de la Antártida. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur. Se lee en uno de los pasajes del libro prohibido de Enoch. Según algunos teóricos, este extracto se puede interpretar como el verano en la Antártida, donde el sol brilla las 24 horas del día. Por otro lado, el cielo ardiente también puede interpretarse como la aurora austral, las luces del sur. ¿Alguna vez has escuchado hablar del libro prohibido de Enoch? Se trata de un antiguo libro que relata eventos directamente relacionados con el Dios cristiano, los ángeles y por supuesto, Enoch, el tatarabuelo de Noé. Este libro es reconocido como verídico por algunas iglesias africanas, pero se le considera ilegítimo por parte de demás iglesias cristianas del mundo, razón por la cual su contenido es muy controversial. Es de allí de donde surge la extraña teoría de los ángeles caídos. De algunos de sus pasajes se desprende la idea de que existen un grupo de ángeles caídos que fueron castigados por Dios como consecuencia de su rebelión, y una serie de descubrimientos científicos recientes han traído a la luz una perturbadora teoría. Según ciertas teorías no oficiales, en una remota región de la Antártida conocida como Tierra de Wilkes en realidad se esconde una gigantesca prisión para criaturas angelicales caídas en desgracia, aislados del resto del mundo por una gruesa capa de hielo. Suena descabellado, pero algunos creen que es 100% realidad. Las huellas científicas. En 2006 los científicos de la NASA anunciaron haber descubierto una anomalía electromagnética en Tierra de Wilkes, una región antártica con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, formados en su mayoría por glaciares y capas permanentes de hielo. Según los expertos, esta anomalía sería causada por la presencia de un objeto colosal escondido debajo del hielo. Enoch es un personaje desconcertante, por no decir más. El propio Génesis nos relata que vivió en la tierra 365 años, antes de ser tomado por Dios. Caminaba con Dios. Y él no era más. Dios se lo llevó a sí mismo. Durante su tiempo, nuestro planeta también estuvo habitado por los ángeles, que interactuaban libremente con los seres humanos y que, finalmente, provocaron un mestizaje al unirse con las hijas de los hombres, dando origen así a una raza de híbridos demasiado fuertes y gigantescos, llamados los Nefilim. El origen de la palabra Nefilim no se conoce con exactitud, pero los expertos han propuesto varias traducciones posibles. Los caídos, apóstatas o los que inducen a otros a caer. Independientemente del origen de su nombre, los Nefilim siempre han sido sinónimo de gigantes. El texto de los gigantes encontrado en las cuevas de Qumran ofrece una perspectiva diferente de la del libro de Enoch, aunque incompletos. Los fragmentos de pergamino pintan un panorama desolador. Los Nefilim tomaron conciencia de que, como resultado de sus maneras violentas y antisociales, se enfrentaban a su destrucción inminente y pidieron a Enoch que mediase por ellos ante Dios. Así, comienza por detallar cómo los Nefilim asolaban la tierra acabando con todo ser viviente sobre ella, pero una vez que comenzaron a experimentar sueños proféticos, sus corazones se llenaron de temor. El primero que tuvo estos sueños fue Mawai, hijo del ángel Barakel. En su sueño, vio una especie de tablilla sumergida en el agua, unas aguas que engullían todo menos a 3 nombres, lo que vendría a simbolizar el diluvio y la consecuente destrucción de todos los hijos de Noé. Sin embargo, este hecho no resultaba obvio para los Nefilim, quienes debatían el significado del sueño de Mawai, fracasando en la interpretación de estos signos. Poco después, 2 gigantes más, Oya y Aya, hijos del ángel caído Shenyasa, comenzaron a tener sueños similares, soñando como un árbol se desarraigaba por completo salvo por 3 de sus raíces. Después de esto, el resto del grupo de gigantes también empezó a tener sueños apocalípticos. Con eso, 2 de ellos tenían sueños y el sueño huía de sus ojos, y se levantaron y vinieron y dijeron sus sueños, y dijo en la asamblea de sus compañeros los monstruos: en mi sueño yo estaba viendo esta misma noche y había un jardín, jardineros y regaban 200 árboles y grandes brotes salieron de su raíz toda el agua y el fuego quemó todo el jardín. Encuentran los gigantes que les diga el sueño. Los gigantes, al darse cuenta de la naturaleza profética de los sueños, buscaron la ayuda de Enoch, pero para su desgracia Enoch ya había desaparecido
desaparecido de la faz de la Tierra, por lo que los Nefilim eligieron a uno de ellos para emprender un viaje cósmico en su búsqueda. Por desgracia, determinadas partes de los rollos han sido dañadas, pero el sentido general del texto resulta evidente. Uno de los gigantes viajó fuera la Tierra en busca de Enoch debido a su capacidad de interpretación de las visiones. El texto se vuelve muy interesante si sustituimos algunos términos y no lo consideramos como una historia alegórica, sino como una descripción de un evento real cuyo significado se ha confundido con el tiempo. Si tenemos en cuenta volar con las manos, como las águilas, como una metáfora, podemos crear la hipótesis de que Mawai despegó de la Tierra en una nave espacial. En este caso, desolación en el gran desierto. ¿Podría referirse al espacio interestelar? Depende de lo lejos que estemos dispuestos a llegar partiendo de un pergamino fragmentado de hace 2000 años. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.